La primera asociación de la paloma con el posconflicto proviene del Viejo Testamento, cuando Noé envía una paloma para verificar si la inundación se ha retrocedido. Después, los cristianos incorporan la paloma en las pinturas de Jesucristo, aunque aquí ya simbolizaba no una paz material, sino una paz espiritual, es decir, el imaginario intangible del Espíritu Santo. Durante el Renacimiento, la Ilustración, el ramo de olivo fue separado de la boca de la paloma y comenzó a ser utilizado por poetas, artistas e intelectuales como un emblema para significar la paz. Ya para el siglo XIX, comienzos del siglo XX, grupos pacifistas, sobre todo los Quakers, incorporaban la paloma de la paz entre su repertorio visual. Sin embargo, siempre su uso se mantenía por sobre de la política, por lo que no designaba una posición ideológica más allá del pacifismo. Esta situación cambió dramáticamente a principios de la Guerra Fría, cuando la geopolítica, la ideología y las fuerzas del mercado comenzaron a tomar relevancia, de tal manera que la paloma de la paz se volvió políticamente ideologizada. Esto comenzó particularmente con un acto artístico realizado por Pablo Picasso, cuando una litografía que había dibujado a finales del 1948 estuvo incorporada en afiches que promovían el primer Congreso de Partidarios de la Paz en París. Evento que se realizó en París en la primavera de 1949. Este encuentro fue el segundo de una serie de congresos internacionales subsidiados y vinculados directamente con la Unión Soviética. En este sentido, dichos encuentros formaban parte de una estrategia ideológica para poner en vanguardia la palabra paz, como denunciaba un documento del Servicio de Inteligencia inglesa, con intención de persuadir a, cito, la gente común en todos los países del mundo que la paz era monopolio comunista y de tal manera convencerlos de apoyar la posición soviética en la Guerra Fría. Cierro cita. Como menciona el historiador Patrick Iber, el éxito de la imagen de Picasso transformó a la paloma en un ícono secular de la paz desde aquel momento en adelante. El resultado de este congreso fue la creación de un comité permanente de partidarios de la paz, el cual se convirtió un poco después en el Consejo Mundial de la Paz. Internacionalmente, durante los años 50, grupos locales y regionales formaban y participaban en el Congreso Mundial de la Paz, la mayoría de las veces, aunque no siempre, asociados directamente con el Partido Comunista. Una de sus estrategias era juntar miles de firmas con motivo de denunciar la amenaza nuclear, con la directa implicancia de que esta amenaza provenía desde los Estados Unidos exclusivamente, entre estudiantes, artistas, intelectuales y ciudadanos comunes, todos comprometiéndose a trabajar para la paz. La paloma se convirtió en el ícono directamente vinculado con estas protestas, y por ende de la Unión Soviética también. Para comienzos de la década de los 50, la imagen de la paloma era creada dramáticamente, como decía un artículo bastante alarmista de la revista Time. Mas su proliferación fue facilitada directamente por su comodificación. La paloma, seguía el artículo, se había, cito aquí, plasmado sobre pósters, se sellaba en encendedores, pañuelos, collares y aretes. En países como Checoslovaquia, Bulgaria y Rusia era incluida en tarjetas postales.
En Francia se sellaban los boletos para manifestaciones y las banderas en demostraciones. En Bélgica la fabricaban de espagueti y macarrones para vendérsela a los amantes de la paz. Este uso discursivo de la paz, unos ejemplos. Aquí se nota el cambio de la imagen de la paloma original de Pablo Picasso y ahora con más líneas finas, ¿no? Para ayudar en su reproducción. Este uso discursivo de la paz fue utilizado en el contexto de la política internacional post-stalinista de Nikita Khrushchev, de la Unión Soviética, bajo el eslogan coexistencia pacífica. El mismo Khrushchev proclamaba en 1959, cito, precisamente porque queremos terminar con la guerra en el mundo, desafiamos a los poderes occidentales a una competencia noble y pacífica. Declaramos a todos, probemos a nosotros mismos las ventajas de nuestros respectivos sistemas, no con los puños, no con la guerra, sino con la competencia económica bajo condiciones de coexistencia pacífica. Esta línea ideológica de coexistencia fue acompañada por una variedad de reformas domésticas y económicas con el fin de promover el sistema soviético como una alternativa atractiva en contraste con el occidente capitalista. Esta fue la estrategia de la Unión Soviética, que quería manifestar al mundo, como escribe el historiador Oswald Winstead, en la vanguardia de una futura comunidad internacional socialista. Voy a regresar esto un segundo. Las dudas más urgentes de los Estados Unidos, de hecho, tenían una base clara. La coexistencia pacífica pretendía fragmentar la alianza posguerra entre los poderes occidentales, justo en el contexto de una nueva inestabilidad geopolítica. Mientras surgía una nueva alianza llamada el Tercer Mundo, una palabra clave de aquel momento que estaba inventando a finales de los años 50. Modelo alternativo para el desarrollo económico y por ende otras posibilidades de alianzas geopolíticas. Volvemos ahora al caso mexicano, que es el caso que mejor conozco, es el tema de mis investigaciones, para ver cómo la paloma fue significada localmente. Uno de los usos de la paloma que encontramos es el de una inocente víctima, atrapado por el fuego cruzado de la Guerra Fría. Una serie de portadas de la revista Siempre, que es como caretas aquí en los años 60, 70, dibujadas por el famoso artista Antonio Arias Bernal, caricaturista mexicano, demuestra una perspectiva cínica y sardónica hacia las manifestaciones pro-paz declaradas por las dos superpotencias. A los ojos de Arias Bernal, ninguna de las potencias tenía un real interés en trabajar realmente en favor de la paz, a pesar de sus posiciones retóricas al respecto. Dos de las portadas incorporaban la paloma directamente en este contexto. La primera, de mayo 59, retrata a un tío Sam muy contento, dialogando con su contraparte soviética, que se encuentra igualmente contento. Ambos están ofreciendo perdón mutuo por haber disparado a la paloma de la paz, quien parece sangrando a los pies de los dos. El texto que acompaña la imagen dice: perdón, yo fui. No, fui yo. La segunda, dibujada unos meses después, representa al vicepresidente Nixon, que justo en aquel momento se encontraba en Moscú para inaugurar una exhibición tecnológica y cultural de los Estados Unidos, cazando con el Khrushchev.
Los dos de nuevo sonriendo y contentos. Cada uno ofrece el primer tiro al otro en la casa de la paloma, la cual le han espantado de su lugar de escondite. Cortesía, lee el título. Otro uso de la paloma está ligado más específicamente con los esfuerzos soviéticos para apropiar la paloma para sus usos ideológicos. Esto se revela claramente en una imagen de 1956 que retrata el momento en que el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas recibió el Premio Stalin de la Paz, un premio otorgado anualmente a una figura con importancia internacional. En la ceremonia, en la capital de México, encontramos el auditorio repleto con la ya conocida Paloma de la Paz, en contexto directamente asociado con la campaña soviética. 3 años después, Cárdenas recibió oficialmente el título de vicepresidente del Congreso Mundial de la Paz. Desde la perspectiva de la Unión Soviética, porque estableció un vínculo clave entre el Congreso de la Paz y México en un momento bastante intenso en la Guerra Fría Mundial. Un evento particular que transformó no solamente el papel de Cárdenas, sino que también el de la paloma, fue la Revolución Cubana. Cárdenas había jugado un papel importante en el inicio de la campaña de los guerrilleros liderados por Fidel Castro, que se entrenaban en México, como me imagino que saben, de México se lanzaban para Cuba. Luego de su triunfo en enero de 59, Cárdenas viajó a la isla, donde ahora públicamente compartía sus credenciales revolucionarias, legitimando la causa de los barbudos. Pero la revolución, como demuestra esta imagen, también presagiaba un cambio hacia lo que se designará al corto plazo como la nueva izquierda, en contraste con una vieja izquierda representada por figuras como Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, Cárdenas, aquí vestido en su traje con corbata, encarnaba las normas disciplinarias de una epistemología izquierdista. La fue prontamente en ese contexto marginalizada por una nueva, más urgente y más improvisada en la colección de normas, dejando atrás las corbatas que ahora se transformaban en uniformes verde oliva y barbas de los cubanos, con quienes comparten esta escena de encuentro entre las dos izquierdas. Regresando a México, Cárdenas trabajó con mucho esfuerzo para actuar como puente entre los distintos elementos de izquierda, buscando influir al gobierno de López Mateos, presidente López Mateos, mientras este proceso rápidamente se comenzaba a fragmentar. A principios de 1961, y con el apoyo financiero y político directo de Cárdenas, un grupo de estudiantes e intelectuales afiliados con el Congreso Mundial de la Paz organizó una conferencia masiva en la Ciudad de México que llevó por nombre Conferencia por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz. Cientos de delegados de todas partes de América Latina asistieron y junto a ellos notas de solidaridad llegaban de todas partes del mundo, incluyendo centralmente a los dos líderes comunistas de China y la Unión Soviética. El discurso de la coexistencia pacífica fue el lema central del Congreso Mundial de la Paz, como ya establecimos, y figuraba en todos los materiales propagandísticos de la conferencia. Un elemento central en ese sentido fue una serie de folletos de papel, cada uno con texto idéntico. Los artistas, aquí es un ejemplo, los artistas gráficos decían que estaban, cito, convencidos con la creación artística solamente se puede realizar en un mundo de paz y amistad entre los pueblos.
Las imágenes que acompañaban el texto estaban dibujadas por el Taller Gráfico Popular, colectivo artístico que tuvo su apogeo bajo el régimen de Cárdenas, que ya para los años 60 volvió a simbolizar una estética gráfica de una izquierda vieja. Los campesinos eran un tropo común, como en una imagen que demostraba a un hombre y una mujer sembrando el campo con un par de bueyes. Aquí no es esta imagen. La otra imagen muestra la transformación de las armas en tractores. Casi todas las imágenes contenían múltiples palomas de la paz, el símbolo icónico de la política extranjera de la Unión Soviética y la manifestación concreta del Congreso Mundial de la Paz. Y se nota, voy a meter aquí las varias palomas. Y nótense Cárdenas con su traje y corbata. Y aquí igualmente Cárdenas muy formal con las palomas. Y al fondo se ve petróleo, que Cárdenas nacionalizó el petróleo extranjero en 1938 en México. Y por eso se conoce como el revolucionario más importante para México. Muy notablemente, solamente una imagen en toda la serie representaba una posición revolucionaria armada, lo que era vinculado con la idea de una nueva izquierda. En este caso, un retrato de los mexicanos defendiendo sus soberanías, enfrentando a las fuerzas invasoras de los Estados Unidos en 1914. Ninguna imagen hacía referencia al papel de la violencia, ni a las nuevas fuerzas políticas que eran simbolizadas por la emancipación de Cuba. Por el contrario, era el liderazgo de Cárdenas y notablemente no el de Fidel Castro, el que se veía fortalecido en el imaginario compartido en estas representaciones como en esta. También es notable que en cada una de las imágenes de Cárdenas se mostraba vestido de traje y corbata. Esto fue en muchos aspectos el uniforme de aquella vieja izquierda que todavía existía dentro del Partido Comunista. Como recuerda el mexicano René Áviles Fávila, un joven comunista en aquel momento, dice: todavía existía el hábito de poner el traje y corbata por cualquier pretexto. Era un estilo de vestirse, sin embargo, que rápidamente se estaba volviendo viejo, porque llevaba consigo los significativos de una cierta disciplina revolucionaria, paternalista, ordenada, eurocéntrica, pero también urbana y educada. La antítesis de representar el nuevo motor de conciencia revolucionaria, el del campesinado. Pero una nueva izquierda se encontraba en pleno ascenso. Una izquierda menos enamorada de la Unión Soviética y su propuesta para coexistir entre los poderes, y estaba más inclinada hacia el estilo heroico revolucionario de insurrección armada promovida por los cubanos y los chinos. La paloma de la paz, en otras palabras, se había politizado de nuevo, esta vez para significar una solidaridad internacional bastante conservadora, identificado con la política de coexistencia pacífica, bajo una nueva era bajo la división sino-soviética, que significaba cambios ideológicos bastante dramáticos. En este respecto, Cárdenas también volvió a ser asociado con una vieja izquierda, una que representaba demasiado las reglas del juego, a pesar de la represión política por parte del Estado. En este ejemplo, que representa la invitación a la primera conferencia de solidaridad, aquí quería nada más, mostrar, esta es una foto de la conferencia, de esta conferencia por la emancipación, pero aquí se nota a los jóvenes sin corbata, sin traje, con mucho entusiasmo, que representa la nueva generación, enamorado por la idea de Cuba, pero también con el incipiente, se puede decir, rechazo a los valores patriarcales
y de las normas de disciplina asociados con la vieja izquierda. En este ejemplo, que representa la invitación a la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de África, Asia y América Latina, mejor conocida más popularmente como la Conferencia Tricontinental, que se convocó en La Habana en 66, vemos claramente la encarnación del estilo del guerrillero heroico, que se consolidó visualmente después de la muerte de Che Guevara unos años más tarde. Un año y medio más tarde. Los orígenes de la Tricontinental son largos, bastante complejos, y de hecho tienen raíces, como describí ayer, en la conferencia que organizó el mismo Lázaro Cárdenas en 61, que acabamos de ver. Pero el punto clave aquí, para subrayar, es que para 66 había muy poco en común entre las dos izquierdas con respecto a la teoría y praxis revolucionaria. Por lo tanto, mucho menos en sus representaciones estéticas. Para finales de la década de los 60, la Paloma de la Paz había sido desplazada por el puño elevado, muchas veces portando un rifle, el nuevo símbolo icónico de una izquierda nueva y militante. Y aquí se nota del OSPAL, que es la organización en solidaridad con pueblos de África, Asia y América Latina, y el puño, unos pósteres. Este es cubano, mejor lo reconocen, no sé si se figuran. Aquí pósteres de China y de los Black Panthers, igualmente así. El punto aquí es que la Paloma de la Paz ha sido desplazado, está totalmente asociado ahora con la Unión Soviética, o mejor, la idea de coexistencia que le ponían a la Unión Soviética algo en la defensiva, porque era más conservador, por decirlo, en aquel momento, y reaccionario, según los chinos, seguro, y otros grupos de extremo izquierda. Volviendo a México, es posible examinar otra transformación de la Paloma de la Paz. Esta vez viendo cómo fue apropiada por el gobierno mexicano como parte de un esfuerzo para captar la fuerza simbólica de la paloma, que igualmente buscaba desligarla de cualquier afiliación ideológica con la Unión Soviética. En los años 63-64, el presidente de México, Adolfo López Mateos, se lanzaba en dos viajes al extranjero, uno a Asia y el segundo a Europa. La lógica de estos viajes es compleja, pero vale decir que constituían una parte esencial a lo que designó un pivote global, que era un esfuerzo mexicano por tomar ventaja de un momento fluido en la Guerra Fría, que buscaba diversificar sus alianzas diplomáticas y así incrementar las posibilidades económicas. Por lo tanto, presentarse como un interlocutor global importante. Un componente central de este pivote era alinearse con los actores más relevantes del movimiento de países no alineados, o non-aligned movement, de los no comprometidos. Este movimiento tenía sus raíces en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, una junta internacional de los representantes de países nuevamente descolonizados, que ayudó a propagar el nuevo concepto de un tercer mundo. Y en 1961, el movimiento de países no alineados se formalizó en una conferencia en Belgrado, Yugoslavia. México desistió al último momento en participar en esta conferencia, en gran parte por la presión impuesta por los Estados Unidos. Sin embargo, en años posteriores, el presidente López Mateos mostró un interés más activo para asociarse, sin alinearse formalmente, con los principios, actores y posiciones políticas de este movimiento. De hecho, varios de estos líderes fueron recibidos en México. Y aquí se nota el primer ministro de la India, Nehru,
quien vino a México, y Nehru era de los fundadores de la conferencia en Bandung en 55 y después en Belgrado, Yugoslavia, en 61. Y López Mateos reciprocó estas visitas estatales durante sus viajes a Asia y Europa. En contraste con el uso soviético y del Congreso Mundial de la Paz, el movimiento de países no alineados, el cual entre sus figuras principales se encontraba aquí en Nehru, que vino a México en otoño 62, utilizaba el discurso de paz para significar no solamente una posición neutral en términos geopolíticos, el de no compromiso con ninguno de los dos bloques, sino que también la urgencia de establecer un marco económico global que fuera más justo con los países en vías de desarrollo. Estos principios tenían mucha resonancia entre la gente en México y por ende este discurso se había adherido a la utilidad política desde el punto de vista del régimen. Mientras la Paloma de la Paz en sí no fue apropiado por el movimiento de países no alineados, que yo sepa, López Mateos aprovechaba de su cercanía con este movimiento, construyendo la oportunidad de mexicanizar la Paloma por sus propios fines políticos. El primer uso explícito de la Paloma por su administración se presentó cuando López Mateos se preparaba para desembarcar en su viaje a Europa la primavera de 64, en un acto altamente coreográfico y el cual recibió mucha atención por parte de la prensa. El presidente recibió una paloma blanca dentro de una jaula pintada con los colores nacionales por parte de una niña antes de subir a su avión. Leyendo de un texto, la niña imploraba que el presidente guardaba este símbolo de la paz, el cual había sido entregado, y citos, con la afección completa del pueblo mexicano. En palabras de la niña, el pueblo tiene confianza que usted luchará sin cesar por este deseo universal. Esta integración del tropo discursivo de la Paloma de la Paz reflejaba el comienzo de un esfuerzo concertado por parte de López Mateos a apropiarse este símbolo clave de la izquierda y volver a identificarlo explícitamente con su propia misión de paz, como la prensa identificaba el propósito de sus viajes. En su regreso de Europa, un viaje que incluyó una estancia extendida en Yugoslavia, base no oficial del movimiento de los países no alineados, una manifestación enorme organizada por el gobierno de Zócalo que dio la bienvenida al presidente. En esta imagen pueden verse dos pancartas. Una aparece en el lado izquierdo arriba y establece claramente el vínculo entre el presidente, el pacifismo y la justicia social, temas centrales del movimiento de países no alineados. La segunda pancarta, al centro de la foto, es una imagen de López Mateos soltando una paloma de la paz. Me imaginan que era la misma, metafóricamente entregada por la niña en el aeropuerto, que acabo de decir. De hecho, al concluir su discurso, una multitud de palomas blancas, símbolos de la paz, como es posible leer en la prensa, volaba encima de las miles de cabezas quienes representaron el Zócalo. De esta manera, López Mateos estaba señalando a la izquierda que apoyaba elementos claves de su propia agenda de paz. Pero al mismo tiempo, a través de este acto de reapropiación del símbolo de la paloma, también cambiaba. Ahora se identificaba abiertamente con la política de un internacionalismo progresista del partido oficial. Confiado en el éxito de esta estrategia, la administración de López Mateos tomó la decisión de designar el simbolismo de la paz como el tema central para los Juegos Olímpicos organizados en México en 1968. El Comité Organizador Mexicano adoptó el lema "Todo es posible en la paz",
y contrató a artistas gráficos para diseñar una paloma, la cual, en las palabras de los organizadores, que no era la del Picasso. Así lo estaba directamente, o sea, para distanciarse de la paloma de la paz del Congreso Mundial de la Paz. A través de una masiva estrategia de modificación parecida a la cual promovía el gobierno soviético una década antes, la administración tuvo éxito en su reto de desligar la paloma del significativo asociado con el Congreso Mundial de Paz. Fue la última transformación del discurso de la paz, una transformación que llevó a la despolitización de la paloma y la inoculación de su imagen frente a la política de la Guerra Fría. Cosas asociadas con las Olimpiadas. Ya casi termino. Sin embargo, el gobierno no pudo impedir su propia reapropiación por activistas, quienes, en un contexto de represión en ascenso en contra de un movimiento estudiantil de protesta en los meses anteriores al comienzo de las Olimpiadas, dirigió aquel simbolismo despolitizado directamente hacia una crítica del régimen mismo. En todo caso, en México, por lo menos, la Paloma de la Paz fue desvinculada de su asociación anterior con el Congreso Mundial de la Paz. El Partido Comunista, hacia finales de la década de los 60, era minúsculo y la paloma olímpica había desplazado a la de Picasso. Pero, ¿qué tal en otros países latinoamericanos, donde el Partido Comunista seguía siendo todavía una fuerza importante, como en Chile, Uruguay, quizás en Perú? Mientras una nueva izquierda armada se encontraba separándose del Partido Comunista tradicional, que también tomaba forma concreta. Simplemente pregunto, si desaparecía la paloma o si encontramos evidencia de que la paloma seguía compitiendo con otras imágenes en un terreno ideológico en rápida transformación. Son preguntas relevantes para seguir explorando, temas para investigar. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la Paloma de la Paz se encontraba entre varios símbolos usados en el movimiento anti-Vietnam y también se volvió icónica por su asociación con el Festival Woodstock. Claro, existían elementos mucho más radicales que formaban parte de este movimiento, como el Weather Underground. Pero la paloma significaba un ruego universal por el fin de la guerra, un pacifismo que salvaría soldados de ambos lados. Es también notable, es otra imagen de la época. Es también notable, aunque algo irónico, que justo en este momento el Cuerpo de la Paz, una organización fundada en 1961 que se convirtió en una arma diplomática y cultural por parte de los Estados Unidos en la Guerra Fría, adoptó la imagen de la paloma como símbolo, transfigurando así sutilmente desde las estrellas de la bandera americana. Como parte de una campaña de promoción. Casi 50 años después, una nueva versión de aquella campaña utiliza de nuevo la paloma, esta vez como el referente visual central. Si realmente los Estados Unidos ganó la Guerra Fría, parece que capturó la Paloma de la Paz entre parte de esta victoria. Y una última imagen, en México ha llegado, bueno, como en todo el mundo, el 50 aniversario de 1968, y estuve en México en el otoño pasado, y las tarjetas de metro en la Ciudad de México son de plástico. Se notaba que trae la Paloma de la Paz, recuperando la imagen, y se nota de hecho por todos lados del mundo. En México, esa imagen central
que usaba el gobierno y que fue apropiado por los estudiantes en contra del gobierno. Es una lucha simbólica que está pasando todavía en México, pero con el intento aquí como tener la última palabra quizás en designar Paloma de la Paz en México. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al profesor Eric, pero ahora se quiere dar a conocer al profesor también, a dialogar con él. Queremos que surjan preguntas de parte de ustedes, si tienen alguna duda o sugerencia o algo que quisieran que les aclarara de parte del profesor hacia ustedes, por favor. Tengo, como no oigo bien, y mucho menos, pero sí, bueno, Sí. aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? A mí me interesaría mucho si ustedes han encontrado anécdotas del uso de la Paloma de la Paz en Perú, o si vienen de otras partes de América Latina. Es un proyecto que me interesa mucho. Como mencionaba o asociaba con el Partido Comunista o con otra manera de izquierda en Perú. Es obvio los símbolos de la nueva izquierda, ¿no? Que si fuera el maoísmo o lo que sea, sería interesante saber si en qué manera aparece o no aparece la paloma en el discurso izquierdista en general, que fuera en los 80s o más antes. No sé si ustedes tienen cosas que han encontrado o en sus propias investigaciones, y no sé si hay gente aquí que está trabajando los años 60, 70, quizás algunos de ustedes, si tienen puntos de referencia relacionados, igual, por ejemplo, con el gobierno de Velasco, sería muy interesante saber. Yo sé muy poco sobre Perú, soy mexicanista por mi especialización, entonces estoy aquí para aprender también de ustedes. Pero así pasa hasta. Lo importante de la simbología. Supongo que está conectado. Hola, hola. No, todo grita. Funcionó. ¿Sí me escuchan? Oh, Hola. esta, si quiere. Es un micrófono silencioso. Bueno, profesor, una pregunta que tenía en relación con el caso peruano es que en la simbología peruana, digamos, muy representativa, hay dos puntos, ¿no? Una situación que se da simbólicamente con muchos representantes de la mitología andina, básicamente porque eso está hasta cierto punto enraizada en parte de la cultura, por decir, lo que simbolizaba, por decir, la parte de los chavín, ¿no? Una mistura de los felinos y también la cuestión del cóndor. O sea, una opinión sería de que la simbología de la paloma un poco tendría que adecuarse a la concepción que gravita o gravitaba en la parte de la mitología o iconografía andina, que de alguna manera... Pero es más cóndor que paloma, ¿no? Claro, claro. Entonces, un poco que digamos, el símbolo de la paloma, claro, hay una representación a partir de los 60 que está muy marcada y acentuada con la cuestión de la paz. En el caso peruano, en mi opinión, ¿no? La simbología es muy marcada en la parte de la iconografía andina por todos los restos que se siguen encontrando, y también tendríamos que asociar con la parte de lo que es la representación de las líneas de Nazca, en la cual la simbología resaltante que tal vez queda grabada mentalmente son de animales o de aves
que no precisamente están vinculadas a la paloma. Entonces, desde ese punto de vista, la asimilación cognitiva, ¿no?, de las figuras sería un tanto, digamos, no digamos forzada, ¿no?, pero de repente es una representación que está un poco más enraizada. Y por otro lado, lo que más podría, digamos, simbolizarse a nivel político sería la presencia de las palomas y los halcones. Entonces, esas situaciones que representan situaciones de fuerza, creo que sí se han mantenido en el sentido de que representan posiciones de fuerza que siempre salen a luz, ¿no? O sea, las palomas representan la tendencia pacifista o no violenta, y por otro lado los halcones serían los grupos militares, o en todo caso sectores que tienen cierta vinculación al uso de la fuerza. Entonces, por esos lados, yo creo que la representación en el Perú está más asociada históricamente, antropológicamente, con animales de origen andino, por decir, está el chavín, o en todo caso el cóndor, ¿no?, que es un animal que inclusive está muy presente en... Está muy presente en la parte, digamos, de la simbología inconsciente o consciente de los pueblos en los Andes. Inclusive los apellidos, ¿no? El apellido Huamán, por decir. Huamán es un apellido muy reiterativo y que está asociado ya como pertenencia e identidad de los miembros de un grupo. Y por otro lado, también en la situación andina, la representación de la paloma es una cuestión bastante disminuida en el sentido de que no representa todo ese afianzamiento de lucha contra la naturaleza, porque en los Andes, en altura, la presencia de las palomas es bastante limitado, porque usted sabe que a mayor altura ese tipo de aves de repente no va a tener una suerte de vigencia como hábitat. En cambio, los halcones y los cóndores son animales que sí tienen una predominancia en vivir en las zonas andinas. Y en lo que es la costa también la presencia de los símbolos mochicas, los nazcas. Entonces, por ese lado, la paloma, en mi opinión, no tiene una trascendencia representativa de identidad con lo que podríamos decir la cultura peruana, ¿no? Y también más está asociada con la presencia ya simbólica de la década de 60 hacia adelante, con influencia de la cuestión norteamericana de la paz en Vietnam, y también por la simbología que se dio con la presencia del movimiento no alineado. Entonces, por ese lado yo creo que habría que ahondar en ese aspecto, que de repente el simbolismo de repente no está tan afianzado o no fue debidamente inculcado para poderlo simbolizar como parte de toda una tendencia del momento. Y por otro lado, si uno actualmente hace análisis de algunos símbolos políticos un tanto, digamos, no presentes, o presentes por decir, en el APRA siempre se habla de la presencia de un cóndor, inclusive hay universidades como la Villar que tiene la Estela de Chavín, y también en muchos grupos paramilitares como los etnocaceristas, o siempre la presencia del cóndor. O sea, la imagen de la paloma me parece que afianzaría solamente una tendencia de influencia mayormente relativa, ¿no?, pero no predominante, en el sentido de que algo que esté marcadamente presente como parte de la cultura y también como parte de la simbología política. Entonces, por ese lado me parece que acá, mi opinión, ¿no?, en el Perú, es que la paloma mayormente es un símbolo que está representando una situación de estadio temporal de los 60 hacia adelante, representando la paz, pero que no, digamos, estaría tan vinculada con la identidad cultural que existe en el Perú. Entonces, por ese lado, me permito hacer ese alcance para que más o menos usted tenga una idea de cómo, digamos, las aves, en este caso el cóndor y una suerte de otras aves como el halcón, pueden estar mayormente con más representatividad, con más identidad para poder simbolizar socialmente o políticamente representaciones sociales o políticas en el Perú. Gracias. Sí, gracias. Bueno, el Congreso Mundial de la Paz tenía un sucursal, una parte
de organización aquí en Perú, seguramente, porque estaba por todos lados de América Latina. Está muy fuerte en Chile, por ejemplo, seguro que estaba aquí. Entonces desconozco la historia local, pero seguro puede investigar la influencia de los intelectuales al final de los años 50 y van a encontrar la Paloma de la Paz asociada con la Unión Soviética o Congreso Mundial de la Paz, como citaba aquí, seguro. Sería muy interesante cómo manipulaba el gobierno o partidos, no sé, de derecha, centristas, no sé, los símbolos de los aves, como menciona, porque sí, en Perú, sobre todo, tienen una vinculación con la cultura andina y prehispánica, etc., y son símbolos de fuerza y representación nacionalista en su potencial. No me sorprendería para nada si se encuentran esos símbolos metidos en varios aspectos de la propaganda política. Sería interesante, pero desconozco eso, y sería interesante ver si realmente existía o no una, por llamarlo, competencia iconográfica entre varios símbolos de los aves, ¿no? La paloma, el cóndor y no sé qué, ¿no? Sería interesante. El cóndor es, bueno, no sé muy bien, pero me imagino es más símbolo de poder, ¿no? No sé, guerra exactamente, pero de poder. Quizás un comentario, bueno, propuesto, ¿no? En el Perú, en los años 50, 60 más o menos, dentro de lo que es las organizaciones políticas de izquierda, hay mucha influencia del indigenismo, que había sido una corriente cultural, literaria, ¿no? Que buscaba la reivindicación dentro de la sociedad peruana de una clase que por años había estado explotada, ¿no? Sumergida en la pobreza, que ni siquiera la independencia, ni siquiera la república en nuestro país pudo resolver sus problemas, ¿no? Por ejemplo, Mariátegui sostiene, ¿no? La sociedad peruana era una sociedad semifeudal, ¿no? Que arrastraba relaciones sociales de producción que habían estado en la colonia. Entonces, hacia más o menos los años 20, 30, ¿no? Llega hasta los 50, va madurando las ideas que Mariátegui, ¿no? Que es el pensador que está en ese cuadro, que está allí. Entonces, sus postulados empiezan a ahondarse más dentro de los estudios y todo eso, y va madurando esa búsqueda de reivindicación de lo indígena. Nuestros partidos aquí en la izquierda peruana tienen mucho de eso, ¿no? Reivindican mucho al campesino, ¿no? Entonces, más o menos, para quizás complementar la idea del compañero anterior ¿no? que estaba proponiendo sobre la psicología. Ahora, creo que dentro de nuestro país, dentro de los partidos, cómo se enmarca en lo que usted ha dispuesto respecto a la paz, hubieron muchos partidos muy radicales, ¿no? De una izquierda bastante radical, que muy por el contrario, ¿no? Proponían la violencia como medio de salir de la situación en la que se encontraba nuestro país. Hay una frase, no recuerdo completa, pero habla del fusil, ¿no? No sé si alguien por ahí la recuerda. Algo así, ¿no? Como que proponía que la libertad al final va a salir solamente del fusil. Era, me parece, Patria Roja o Pueblo. Bueno, entonces, hacia los 70, 80, pues en nuestro país pasa algo que no ocurre en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que el maoísmo se impone dentro de las izquierdas y se inicia una guerra. Entonces, yo creo que sí llegan también los discursos pacifistas, pero nuestra sociedad eran tantas las contradicciones de clases que no pega mucho en el pueblo. Entonces, los partidos de izquierda, como Pueblo Unido, Patria Roja, tienen que acomodar su lenguaje a lo que la población exigía
exigía, ¿no? Que se había radicalizado mucho la posición de del pueblo, ¿no? Digamos, de la clase explotada. Entonces, se había radicalizado tanto que no pegaban, me parece, en muchos de los discursos de paz, ¿no? Incluso Pueblo Unido, Patria Roja, sí, si analizamos su política, son políticas que van en coherencia con esto con lo que la Unión Soviética está proponiendo, ¿no? Acomodando hacia el sistema. Eso es mucho más atractivo estéticamente, te llega mucho más que la palabra de la paz, ¿no? Claro. Estéticamente, o sea, te llama a tu deber de luchar. La palabra de la paz dice, aquí todos tranquilos, ¿no? Entonces es obvio que en la competencia entre las izquierdas, que es lo que hablábamos mucho ayer, es de que la izquierda armada, la voluntad de actuar, de tomar armas, va a tener más influencia, más peso que gana, ¿no? en contra de la paloma. Claro, y más todavía en países donde las contradicciones eran abismales, ¿no? Habían una contradicción entre la clase explotada y la clase explotadora bastante grande. Entonces ahí mucho más todavía, ¿no? Entonces en nuestro país pues ya eso deviene en una guerra, ¿no? Parte de las consecuencias de esa guerra todavía en nuestro país en la actualidad arrastra, ¿no? Porque no se han resuelto sus problemas, se sigue manejando cada cierto tiempo en la coyuntura política, se sigue llamando, ¿no? A eso, ¿no? Pero bueno, más o menos ese era un alcance que quizás quería expresar, que sí, ¿no? O sea, si analizamos nosotros, en nuestro país llegan ambos discursos, pero son disimulados, la paz y todo eso es disimulado, bajo discursos que también parecen ser violentistas, pero que cuando analizamos en la práctica política, estos grupos como Pueblo Unido, Patria Roja, se acomodan al sistema y obviamente, por ejemplo, cuando llegan al poder de Izquierda Unida, ¿no? en las alcaldías, sí tienen, por la presión social, porque ellos también tienen que responder a quienes los han puesto en el gobierno, sí tienen políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, proyectos de lotización, ¿no? De dar viviendas al pueblo, cosas ahí, ¿no? Se traducen así, ¿no? Vaso de leche, comedores populares, también se exige, y ya con Velasco, bueno, ya con Velasco Velasco tiene que resolver ese problema que estaba latente y que era una reivindicación social que exigían, ¿no? las explotadas, ¿no? Que era darle tierras a los campesinos, ¿no? Resolver el problema que Mariátegui en los años 30 había propuesto, ¿no? El problema del indio, entonces, ¿no? El problema del indio es el problema de la tierra, ¿no? Entonces, ya en nuestro país, sí, pues, ¿no? Si nosotros analizamos, y sería bueno también, quizás yo ya soy egresada, ya salí hace muchos años de la carrera, y transmitirle, ¿no? A mis compañeros que investiguen, ¿no? Investiguen estos temas, porque cuando salimos de la carrera nos enfrentamos nosotros a otra situación, no hay espacio laboral. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos viendo los de archivos y esas cosas, pero si ustedes quieren ¿no? de verdad dedicarse a la historia, desde ahora, ¿no? Escribir, empezar a analizar estos temas que son recientes, que sí hasta ahorita arrastramos, ¿no? Y que si los analizamos, sí, se enmarca también estos discursos que el profesor ha expuesto, los vamos a ver reflejados en nuestra historia también de los años 60. Directamente o no se asocia con el Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, me parece que en el momento de hacer la representación de manifestación o extensión o de conocimiento, inconscientemente o conscientemente había una asociación de cierta semejanza, aunque claro, hay una diferencia ideológica y muy marcada, pero
esa diferencia que hay entre la paloma, símbolo del Espíritu Santo, con la paloma de la paz, bueno, tienen una asociación por la paloma. Entonces, ahí también habría que incidir, o en todo caso, esa suerte de semejanza que también tenía que ser bastante, digamos, separada en el reconocimiento de que la paloma también, o inconscientemente, podría estar representando de alguna manera la representación de la Iglesia Católica, en el sentido que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, por ese lado, también quería hacer ese alcance. Bueno, de repente también podría haber una explicación al respecto, ¿no? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mi punto aquí es mostrar que en los años, en la Guerra Fría, sobre todo en la primera parte de la Guerra Fría, de mediados de los 50, bueno, final de los años 50, 40, con la formación del Congreso Mundial de la Paz en 49, hasta, para mí, quizás principios de los 70, no sé, existía una lucha simbólica entre las varias partes, y seguro, si investigamos la parte de la Iglesia, vamos a encontrar el uso, ¿no?, obvio de paloma de la paz, como Espíritu Santo, como paz no politizada, etc. Pero mi punto aquí es que dentro del marco de la Guerra Fría, la paloma de la paz se identificaba como símbolo politizado. No era el único significativo de la paloma, pero sí estaba politizado. Y el esfuerzo de despolitizarlo, de desligarlo de la Unión Soviética, que había apropiado la paloma, por decirlo, en su Congreso de la Paz, eso conformaba parte de una lucha iconográfica simbolizada durante esa época, que los símbolos importaban, ¿no? Para mí los símbolos son importantes, y trataba de demostrar como ese símbolo en particular, entre varios. O sea, de hecho, este proyecto conforma parte de algo más amplio para investigar otros íconos de protesta. La minifalda, por ejemplo, pelo largo, ¿no? El símbolo de la paz, ¿no? Quiere decir venceremos, quiere decir amor y paz, ¿no? Quiere decir varias cosas. Pero el ícono de la paloma de la paz está directamente vinculado con la política exterior de la Unión Soviética. Cómo se vinculaba, cómo existía esa lucha de desvincularlo o retomarla por parte de o la Iglesia o los Estados Unidos, en el sentido de Cuerpo de la Paz, o de movimientos pacifistas en contra de la guerra en Vietnam, etc. Eso es lo que pretendía demostrar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Primera, es lo que mostraba al principio en las primeras transferencias, que está vinculado directamente primero con la Iglesia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Eso nunca desaparece, seguro. Pero nadie ha encontrado la paloma de la paz aquí en Perú. Profesor, justamente... Me imagino con los movimientos en contra del sendero, en contra del narcotráfico. Por ejemplo, existe en Colombia, seguro, en los 90s, pero no sé si antes. Justamente yo le quería hacer un comentario, y tal vez me esté equivocando porque lamentablemente no soy especialista, y se carecen también estudios al respecto, sobre todo lo que es el siglo XX, pero algo me podría corregir también, ¿no? Me parece que en alguna propaganda en los años 80, al menos en la primera mitad de la década del 80, siglo XX, la propaganda aprista me parece que presentaba una paloma de la paz, una paloma. ¿Alguien recordará esa propaganda aprista de los años 80? Había una paloma en la propaganda. Entonces sí podemos afirmar que en los años 80 el partido aprista, que era digamos el paralelo al Partido Socialista, en un momento Mariátegui y Raúl Haya de la Torre estaban vinculados antes de que se separaran y cada uno se
si esa es su tendencia, ¿no? Pero originariamente trabajaron por los mismos ideales, Mariátegui y Raúl Ayala de la Torre. Bueno, después Raúl Ayala de la Torre funda el APRA, forma su partido, siguen los partidarios, sus sucesores, y en los años 80, época en la que yo todavía estaba muy pequeña y tal vez alejada de estos asuntos, pero recuerdo muy bien que en la televisión nos pasaban la propaganda de los partidos políticos, uno de ellos el APRA, y se veía y se visualizaba claramente el vuelo de la paloma, cómo lo recogía una niña, que hasta me parece que esa niña era la hija mayor de Alan García Pérez, ¿no? El líder del APRA, aprista, que ha sido presidente en 2 oportunidades aquí en el Perú. Entonces sí hay un registro, sí. hay un registro que sería interesante profundizar o estudiar. No, es muy interesante. Sí, o sea, no me sorprende, me sorprendería más si no se encuentra en ningún lado la idea de que se asocia con la política de la izquierda o una política izquierda moderada o lo que quieres nombrarlo. Es muy interesante. Bueno, así brevísima de lo que esa es la transparencia final de la presentación ayer. Lo que demuestra, comenzaba con, que mencionaba hoy, la conferencia de Bandung, que es en 55 en Indonesia, que lanza la idea de tercer mundo, es la primera conferencia de países ya independientes, no colonizadas, que es en África, en Asia, no América Latina, no tiene que ver. Y aquí está World Peace Council, la Unión Soviética está excluido de Bandung, no fue invitado porque Bandung representaba neutralidad, representaba independencia, no asociarse con ningún bloque. Sin embargo, a través del World Peace Council, que hablamos de lo que hablamos hoy, World Peace Council tenía representación en Bandung e intentaba insinuarse en la trayectoria después de Bandung. Ahora, hablé de que existían 2 trayectorias que salían de Bandung. Una era más radical y se formaba por los grupos militantes anticolonialistas con sede en Cairo, que era el APSO, la alianza Asia Africa People's Solidarity Organization, right? Organización pro solidaridad de los pueblos África y Asia, y se formaba por grupos, no por gobiernos, pero por grupos anticolonialistas que estaban luchando todavía en África sobre todo, pero algunos en Asia, y obviamente lo de Vietnam, etcétera, tenía influencia. Y eso era mucho más influido por la China popular, porque China sí estaba en Bandung, pero la Unión Soviética no. Pero a través del World Peace Council entraba ahí y había mucha división ideológica dentro del APSO. Luego, la otra trayectoria que venía de Bandung era del Non-Aligned Movement, NAN, países no comprometidos, con su conferencia en Bandung, en Belgrade, Yugoslavia, en 61. Eso era más, por decirlo, moderado. Tenías que ser gobierno oficial, no aceptaban grupos, más que observadores, pero grupos no gubernamentales, de jefes de Estado, ¿no? Y trabajaba a través de la ONU, más que nada. ¿Okay? Estas 2 trayectorias representaba lo que se llamaba en aquel momento el espíritu de Bandung, la idea de formar un proyecto alternativo con el peso moral, sobre todo diplomático, del tercer mundo, ¿no? Okay. Mi punto ayer es que estas 2 trayectorias ya a través de la década se iban en una tensión muy fuerte, aunque provenían del mismo origen, a través de la contestación ideológica, de coexistencia, que era el lema de la Unión Soviética, ¿no? Convivencia pacífica, por un lado,
y otra nueva izquierda, influido por China, pero también por Cuba, por Vietnam, etc. Y mientras aquí se nota la vieja izquierda se convierte en nueva izquierda, hablaba de que estas nuevas izquierdas también se dividían entre nuevas izquierdas que podría ser maoísta, guevarista, trotskista, pero que unos eran más de vanguardia, quiere decir que retomar las armas, ¿no? Fuerza de las armas, tumbar a través de las fuerzas de las armas, y por otro lado, los que eran más, como yo los llamo, cosmopolita, o sea, quiere decir que contraculturales. Estar del lado, puedes admirar a Che Guevara, pero no vas a tomar las armas, porque también escuchas el rock. ¿Y qué es eso, no? ¿Dónde lo ponemos? Si quieres. Aquí muestro, y es lo que hablábamos hoy, de que la Conferencia de Soberanía, la Emancipación, la Paz, que se lanzó a través del World Peace Council, eso fue World Peace Council, como vimos hoy, pero y en esa conferencia fue la idea de Lázaro Cárdenas, promovía que vamos a tener una tricontinental, que vamos a abarcar los 3 continentes. Pero el problema es que el World Peace Council estaba asociado con la Unión Soviética y el APSO también pretendía extenderse, pero era muy complicado porque el APSO estaba predominado por China. Y en América Latina los partidos comunistas estaban más vinculados con la Unión Soviética que con China. Entonces China tenía dudas o si extender o no el APSO a América Latina, y mientras la Unión Soviética quería sí, porque quería tener más peso dentro del APSO. Era una política así fuertísima, se puede imaginar. Al final de cuentas, APSO proponía ya tener un Bandung II, pero nunca se realizó, porque iba a ser en Algeria, pero en Algeria hubo un golpe de Estado, luego varios, muchas broncas por la política, se puede imaginar, y el NAM, de NAM surgían otros proyectos económicos a través de la ONU, su segundo NAM, pero al final de cuentas lo que proponía ayer es que el tricontinental, que se realiza en Cuba, y veíamos uno de los pósters, ¿no? Acabamos de ver un póster, gana la guerra iconográfica, se puede decir, y gana la guerra o la competencia institucional, o sea, el imaginario tricontinental es lo que prevalece. Sin embargo, en 60, y eso como proponía como la primera mitad de los Global 60s, porque la segunda mitad tiene que ver con Allende y luego la caída de Allende y otras cosas, ¿no? Eso es aparte. Pero también proponía que si el tricontinental gana, por decirlo, al final, porque la influencia de NAM está mucho menos para finales de la década o mediados de la década, y Bandung II se cae. En 68, la revolución global no es lo que propone tricontinental, no está a través de las armas. En 68, las vanguardistas no ganan, son los cosmopolitanos que ganan, ¿no? O sea, que lanzan la guerra, por decirlo, la guerra de 68, ¿no? La guerra de 68 son los estudiantes, ¿no? Antipatriarcales, antiautoritarios, el rock, la contracultura. Es en general, estoy generalizando, pero se puede entender, ¿no? Sí, bueno, ese es el esquemático. En el caso peruano, este grupo cosmopolita, digamos, de intelectuales, marcó un giro en las ciencias sociales y en una serie de enfoques, digamos, disciplinarios para pensar la propia experiencia histórica y social, ¿no? Es decir, tienen un legado más en el campo académico, incluso acá mismo en San Marcos, en la Universidad Católica, hay todo un grupo de intelectuales que se autodenominan generación del 68 o impactados por mayo del 68, por la masacre de Tlatelolco, en fin, todo eso significó un giro, digamos, en la universidad peruana bastante reconocible, ¿no?
Sin embargo, en el campo político, en la acción política propiamente, lo que dominaba y predominaba era más bien esa retórica vanguardista, más militarista, más siempre vinculada a una línea más maoísta, ¿no? Es interesante esa dicotomía, digamos, para ver cómo es en los espacios letrados donde esa experiencia cosmopolita logra proyectarse y al final quizás logra tener un mayor impacto, ¿no? Hay un episodio acá de San Marcos propiamente, en el cual se niega a Santana la posibilidad de tocar, al rockero Santana, acá en San Marcos. Sí, me acuerdo de eso, sí, intentaba venir a San Marcos, de hecho, Sí, ¿verdad? sí, sí, Hubo un sí. motín y todo. Exacto, Un atentado. porque los estudiantes vanguardistas, Exacto, pro-militaristas, exacto. consideraban que él era un representante. Exacto, Claro. fue en 69. Así es, ¿no? Entonces es un episodio que marca muy bien, digamos, esa contradicción que has presentado. Sí, gracias por nombrar ese caso, que conozco un poco. Pero eso estaba pasando en todos lados de América Latina. Bueno, se puede decir casi en todos lados del tercer mundo, sí. Porque el rock representaba cultura del imperio, ¿no? Pero también el rock liberaba. Y es una de las cosas que hablaba ayer, pero es totalmente relevante para la discusión ahora, es que las palabras claves de los Global 60s estaban en disputa. Tanto como la Paloma de la Paz estaba en disputa, pero también la emancipación. ¿Qué es emancipación? ¿Qué es la liberación? ¿No? Por un lado, la emancipación es la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Eso es una emancipación designada de una izquierda vanguardista, pero también que proviene de la izquierda vieja izquierda, pero se continúa con eso. Pero la emancipación para 68, 69 es la emancipación personal. Ahora, ¿cómo te puedes emancipar como hombre nuevo que representa un purgo? ¿Se dice eso? Purgir, to purge, una limpieza ideológica, limpieza cultural, personal. Tirar tu rock, ¿no? Cortar tu pelo quizás, ¿no? O algo. De hecho, no usar minifalda. O también, que es una emancipación cultural vanguardista, pero también puedes emancipar en rebelar en contra de tus papás, o rebelar contra los sistemas autoritarios, etcétera, etcétera, en la cual te ayuda el rock, quizás, te ayuda. Un gran debate en Cuba, o sea, y bueno, a lo mejor se conocen, lo mencioné ayer, que Silvio Rodríguez, ¿no? Que representa la cultura revolucionaria, progresista, etcétera, de Cuba, fue despedido de su puesto en la radio en 67, me parece, 68 por ahí, porque mencionaba en la radio que le gustaban los Beatles, ¿no? Y es como que te gusta música del imperio, ¿no? Entonces, esa polémica era fuerte por todos lados. Y bueno, hay una anécdota que me encanta en Brasil, que es de Caetano Veloso, que era parte del movimiento de rock contra la cultura en Brasil, de Tropicalia se llama. Estaba en un festival participando como parte de festival de música progresista, de música progresista, ¿no? MPB, con letra, la idea que los músicos estaban tocando letras orientadas hacia estudiantado, pero ellos estaban tocando su rock y mucha gente le estaba tirando cosas y gritando, y Caetano dice: si ustedes representan el futuro revolucionario, estamos fregados, ¿no? Porque mira lo que ustedes son tan, quieren reprimir. Entonces existía un debate fuerte sobre estos términos, estas palabras claves. ¿Qué es la emancipación? ¿Qué es la liberación? ¿Qué es revolución? Sí, o sea, investigar el caso de Santana aquí en la Universidad de San Marcos sería fantástico.
Podría ser un buen tema de investigación, de maestría o seminario o algo. Solo para poner otro ejemplo de esas tensiones, los poetas en la década del 60, muchos poetas viajaron a Cuba y por supuesto que estaban fascinados por la figura del Che y la Revolución Cubana, pero sin embargo los poetas más significativos optan por una estética más cosmopolita, como Antonio Cisneros o el propio Rodolfo Inostroza, más innovadora, más rupturista, y tratan de inscribirse pues, en los grandes códigos globales de su periodo, ¿no? El rock, las drogas, la psicodelia, en fin, ¿no? Y sin embargo, por el caso de Inostroza, él sí estuvo en Cuba, sí estuvo, digamos, exacto, pero por supuesto no elige la vía. Exacto, y ese es el punto clave, que esta lucha, esta tensión, esta contestación entre la izquierda, ¿no? Entre las izquierdas, era más para mí, por decirlo, teórico, ¿no? Sobre papel, porque en la realidad, y ponte el ejemplo de Rodríguez si quieres, en la realidad se podía mezclar, ¿no? Era un espectro de sensibilidad de la nueva izquierda, como lo llamo. Y de hecho encuentras varios ejemplos en América Latina donde en la práctica o los músicos o los poetas o que los escritores trataban de vincularse, retomar de los dos lados. Y para mí un ejemplo claro de esto es de Víctor Jara en Chile, porque Víctor Jara, que era de la izquierda, de hecho de la izquierda de la Paloma de la Paz izquierda, ¿no? De la vieja izquierda, pero también que era el emblema así primordial del gobierno de Allende, ¿no? O sea, nadie iba a cuestionar sus credenciales izquierdistas, ¿no? Pero de su canción quizás más famosa, reconocida, identificada con él, que es El Derecho de Vivir en Paz. Ese disco, esa canción que fue grabado, ¿no? No su versión en vivo, pero la versión de estudio, tiene una guitarra eléctrica al fondo. Es la guitarra eléctrica del grupo de los Blobs, que era un grupo psicodélico chileno que tocaba en aquel momento. Él colaboraba con los Blobs. Y también existe, pero no se anuncia eso, pero se sabe eso, ¿no? Existía una trayectoria de colaboración que fue cortada, ¿no? Por los militares, etcétera, etcétera. También el grupo Los Jaivas, que era un grupo de rock chileno, y ellos mezclaban las flautas andinas, los instrumentos andinos, con el rock y la música psicodélica, ¿no? Entonces, existía la polémica, pero en la práctica existía el intento de dialogar, por decirlo. Y para mí eso es fascinante, ¿no? Es lo que pasa. Y el rechazo, por ejemplo, en el caso de Santana aquí, ¿no? ¿Y qué representa ese rechazo? Sería fascinante entrevistar a la gente que estuviera allí con el intento de ver a su ídolo Santana, que es muy interesante porque Santana era mexicano, Santana es mexicano, Santana viene de Tijuana, ¿ok? Va a los Estados Unidos y si no fuera por Santana no tendríamos el Woodstock como ahora conocemos. Si no fuera por los mexicanos no tendríamos el Woodstock, porque Santana está en Woodstock y Woodstock, me imagino, no sé si conocen el soundtrack de Woodstock, pero lo de Santana es crucial y además representa lo exótico, por decirlo. Pero también un grupo en Woodstock que se llama Canned Heat. Canned Heat es muy famoso, muy conocido. El baterista de Canned Heat es mexicano, que viene de la Ciudad de México y formaba un grupo de rock mexicano en la Ciudad de México y sigue a Santana. Entonces México está totalmente involucrado, implicado en la cultura norteamericana. Ahora, entonces Santana representa algo interesante porque es una híbrida, ¿no? Representa una fusión muy compleja de rock norteamericano, por decirlo. Santana viene a Perú. ¿Qué representaba para la juventud en Perú? Por un lado, me imagino, el rock universal, pero también Santana hablaba español. Cuando venía a América Latina hablaba en español, obviamente, ¿no?
pero representaba el imperio, por decirlo quizás, ¿no? Pero la juventud que esperaba ver a su ídolo, ¿qué opinaba cuando fue corrido del estadio por la izquierda, no? Sería fascinante entrevistar a la gente. Y le iba a presentar las llaves de la ciudad, el gobierno local, a Santana. Entonces, ¿por qué el gobierno de Velasco en aquel momento? ¿Por qué el gobierno pretendía acercarse a Santana? Obviamente tenía que ver con la política del gobierno acercarse a la juventud, los estudiantes, ¿no? Es fascinante. Y fracasó, no sé, fascinante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún interés? Bien. Bueno, entonces, para terminar, profesor, solo una pregunta en relación a estos enfoques que aparentemente me parece percibir que estos estudios pueden hacerse muy bien desde abajo, desde la cultura desde abajo. ¿Sería el mejor enfoque hacerlo desde las teorías relacionales y desplazar las teorías de oposición acerca de las relaciones Estado-sociedad? ¿Qué es lo que piensa desde su experiencia? Sí, de hecho, para mí proponer una metodología de los Global 60s, un marco de los Global 60s, es hacer investigación desde abajo, si quieres, como la simbología de los discursos de los jóvenes, lo que sea, y vincularlo con el Estado, como mostraba, bueno, en mi libro que va a salir en México, en los Global 60s, la política del Estado, como el Estado pretendía manipular o responder a estos desafíos de la izquierda o de la derecha, que sea, por un lado reprimirlos, obviamente, pero por otro lado coaptarse con ellos o alienarse con ellos, como vimos con el intento de apropiarse de la Paloma de la Paz en las Olimpiadas, por ejemplo, y por otro lado, como demuestra aquí, un marco geopolítico a nivel internacional. Y, por ejemplo, en mis investigaciones, hice mucha investigación en el archivo de exteriores, de México Exterior, para entender, por ejemplo, las relaciones entre el presidente de México y su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, con los Estados Unidos, pero también con Tito. O sea, Tito viene a México, Tito era el mero del movimiento no alineados, ¿no? Y también formaba parte de todo este espíritu de Mandon. Tito viene a México, Tito viene a América Latina. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pretendía eso? ¿Qué quería jalar a los países de América Latina al movimiento no alineados? Entonces, hay tres niveles de geopolítica, de política nacional, que podría ser también regional, y de la política local. Pero para mí, el marco de los Global 60s, la metodología de los Global 60s, la epistemología de los Global 60s, es cómo vincular estos niveles, cómo entender cómo podemos entrar al nivel desde abajo o entrar desde arriba y ver las vinculaciones entre estos niveles, porque para mí están allí. Por ejemplo, hablando del caso de Santana, es un buen ejemplo. Santana es, obvio, por un lado, es totalmente local, ¿no? Es un evento local, cultural, Pero si entramos por el caso de Santana, es esto. Si es esto, también es esto. Y si es esto, también es eso. O sea, el ethos, ¿no? El espíritu de Mandon y el espíritu de estas contestaciones de la izquierda, que está en Santana en 69 y aquí en San Marcos, está vinculado con APSO. Para mí es un hecho. Tienes que encontrarlo, quizás lo encuentras abiertamente o lo encuentras implícitamente en las imágenes, en el discurso, pero está ahí, está influido por eso. Entonces, para mí los niveles están siempre presentes, hay que nada más entenderlos, comprenderlos.